Hola, mi amigo querido. De todo corazón quiero agradecerte porque formamos parte de una familia mundial. Mira, sin querer o sin pensar, sin tener nada intencional, hemos formado una red de oración mundial. Me alegra mucho cuando leo los comentarios y veo algunas personas colocando sus pedidos de oración y otras interviniendo, diciendo que van a orar, muchas veces colocando frases de ánimo para alguna persona que está pasando por tribulaciones. Para mí humanamente sería imposible responder a cada uno, pero cómo es bonito saber que hay tanta gente sincera y todos están dispuestos a extender la mano espiritualmente uno al otro. Me quedo feliz por eso, te agradezco de todo corazón. Ahora quiero colocar una pequeña advertencia. Mira, yo nunca pido dinero para ningún proyecto a través de las redes. Y digo esto ¿por qué? Porque hay personas malintencionadas que están usando mi nombre para pedir ofrendas. Y eso no le hace bien a la iglesia, no le hace bien a las personas. Hay que ser cuidadoso. Entonces, si alguien te escribe o alguien se comunica contigo en mi nombre diciendo que estamos pidiendo una ofrenda para esto, para aquello, por favor, no soy yo. Yo jamás pido dinero a través del YouTube o de otras redes. Mucho cuidado, pero te agradezco porque hay personas sinceras que han enviado dinero para alguien pensando que era yo. ¿Y qué sucede? Sucede que han sido engañadas y no quisiera que suceda eso. Que Dios te bendiga ricamente por tu buena voluntad, por tu cariño, por tu amor. Vamos a la lección nueva. Estamos comenzando hoy una nueva lección para 13 meses. La lección de este trimestre tiene como título general Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la Biblia. La lección para esta semana específicamente, que es la lección número 1 para el 5 de abril del año 2025, tiene como título Algunos principios de interpretación bíblica. El propósito del estudio de esta semana es mostrarnos que en la Biblia hay muchas profecías y que Dios quiere que entendamos las profecías porque de alguna manera las profecías también tienen que ver con nuestra salvación. Pero hay que ser muy cuidadosos en el estudio de las profecías porque muchas profecías no son directas, son simbólicas y hay que saber interpretar los símbolos proféticos. Por eso, el autor de la lección nos presenta algunos requisitos, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estudiemos la profecía bíblica. En primer lugar, debemos tener en cuenta el contexto histórico y cultural. Porque la Biblia, en primer lugar, no fue escrita para nosotros. Los principios de la Biblia son eternos, los consejos divinos son oportunos, sirven para nosotros hoy. Pero en principio, cuando el escritor bíblico escribió, no estaba pensando en nosotros. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los colosenses, no estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en los hermanos que vivían en la ciudad de Colosas, que tenían una iglesia ahí. Es para ellos que está escribiendo. Entonces, hay que entender el contexto en el que la profecía o cualquier otro consejo bíblico fue dado. ¿Qué es contexto? Preguntarse, ¿quién escribió esto? Este versículo que estoy leyendo, ¿quién lo escribió? En segundo lugar, ¿para quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cómo era la cultura en el tiempo en que el versículo fue escrito? Eso nos va a ayudar a entender de manera más clara la profecía bíblica. En segundo lugar, debemos tener en cuenta el género literario en que la profecía fue presentada, porque algunas fueron presentadas como una historia. Ahí está la profecía, o como una poesía, o algunos como una parábola en forma de ilustración.
Hay que entender el género literario en el que la profecía fue presentada para comprender correctamente. En tercer lugar, es necesario comparar la profecía con otras profecías de la Biblia, como por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años literales, se repite en la Biblia de otras maneras, como por ejemplo las 42 semanas. Entonces, es necesario considerar todo esto para entender correctamente la profecía. En segundo lugar, toda profecía fue dada primero para los hombres de los tiempos en que la profecía fue escrita y en segundo lugar para nosotros. Muchas profecías que fueron presentadas para Israel tuvieron un cumplimiento parcial con Israel. Están teniendo un cumplimiento más avanzado con nosotros hoy y tendrán un cumplimiento final antes de que Cristo venga. Todo eso es necesario tener en cuenta para entender correctamente la profecía. En quinto lugar, el tema central de la Biblia es la salvación. En realidad nosotros podríamos entender la Biblia de esta manera. Dios creó al ser humano por amor, para vivir una experiencia diaria de amor y de compañerismo con el hombre. Pero el ser humano se separó de Dios, escogió su camino, cayó en el pecado, se volvió soberbio y hoy vivimos en el terreno de la muerte, de la condenación, porque nos alejamos del territorio de la vida que es Dios. Entonces, el Padre envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros, no solo para morir, sino para llevarnos de regreso al Padre. A este proceso le llamamos el proceso de la salvación. Cristo vino, pagó por nuestros pecados y nos lleva de regreso al Padre. Ese es el pensamiento central de la Biblia, la salvación. Entonces, cualquier profecía bíblica tiene que ser estudiada a la luz del tema central de la Biblia, que es la salvación. Y finalmente, cuando se estudia profecías, hay que tener en cuenta mucho cuidado de evitar interpretaciones especulativas, porque al ser humano le gusta entrar en el futuro. Es por eso que esas películas que tienen que ver con viajar al futuro son películas que venden mucho. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una curiosidad innata por conocer el futuro, por saber lo que va a suceder mañana. Por ejemplo, ¿por qué crees que los que venden horóscopos o los adivinadores, los cartomantes tienen tanto éxito? Porque el ser humano quiere conocer el futuro. Y Dios no es un Dios lleno de misterios, es un Dios que se revela, que se da a conocer y que conoce el futuro, porque es omnisciente. Y que quiere que sus hijos conozcan el futuro, los hechos que tienen que ver con su salvación. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no comenzar por querer conocer el futuro, a hacer interpretaciones personales, individuales, especulativas, tomando un versículo por aquí y creyendo que ahí está todo el concepto. Por eso los consejos previos hay que ver que el texto bíblico, que la profecía fue dada en un contexto, que el tema central es la salvación del ser humano, que muchas profecías son dadas en forma de figuras, de parábolas, de salmos, en fin. Todo eso es necesario considerar y es acerca de eso que vamos a estudiar durante este trimestre. Dicho esto, vamos a la primera parte del estudio sobre el subtítulo de El que lee, entienda. Aquí veremos que Dios desea que tú entiendas su palabra y que le conozcas personalmente, aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas tocar. Que tú tengas la experiencia de convivir con Jesús, que puedas sentir su presencia a tu lado a través del estudio de la Biblia. Leo lo que dice Mateo 11:25. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Mira, cada vez que tú encuentras en la Biblia la palabra misterio, no es algo que no puede ser entendido. Es algo que puede ser entendido por los humildes, por los simples, por aquellos hombres y mujeres sinceros que queriendo conocer la voluntad de Dios, que queriendo entender el plan de la salvación, van con humildad a las Sagradas Escrituras. Dios es misterioso para los orgullosos, para los soberbios, para los que creen que no tienen nada que aprender. Para ellos, Dios es un misterio. Ellos, por más que se esfuercen, nunca los van a entender. Por eso los filósofos andan todos perdidos. Cada uno nace con una idea, aparece con una idea, pero el humilde y sincero puede ser entendido. Dios se revela a sus hijos. Otro texto, Jeremías 9, 23 y 24, dice lo siguiente. El Señor dice, que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada, dice el Señor. Qué cosa interesante para ser evaluada, pensada, reflexionada. Si te vas a enorgullecer de alguna cosa que no sea de tus conocimientos humanos. Claro que tener un título doctoral, por ejemplo, es satisfactorio, es bueno. Si puedes hacerlo, no tengas miedo de conseguirlo. Pero el Señor dice, si tienes que enorgullecerte de algo, es de entenderme a mí, de conocerme a mí. Y Dios pues se revela a través de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, nunca pienses que la Biblia es un libro difícil de ser entendido. No, no, no. Es difícil de ser entendido por el que va con corazón orgulloso, con el deseo de corregir a la Biblia. Pero para el humilde, para el sincero de corazón, la Biblia es la revelación de Dios. Es a través de la Biblia que conoces a Jesucristo personalmente y vives con Él. Y eso nos lleva a la segunda parte, porque Dios es un Dios comprensible. Aun cuando sus pensamientos están por encima de los nuestros, Dios es un Dios comprensible. Dice Isaías 55:9 lo siguiente. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este es un texto claro, contundente. Dios es inalcanzable por el ser humano, en el sentido de que tú no puedes traer a Dios a un laboratorio para entenderlo. En ese sentido, es inalcanzable e incomprensible, porque tus caminos son humanos y los caminos de Dios son divinos. Sin embargo, Dios es un Dios comprensible para el sincero de corazón, para el humilde, para la persona que quiere conocer la voluntad de Dios. Yo conozco en mi vida mucha gente que ha especulado muchos caminos, muchas filosofías, se ha reído de Dios, se ha burlado de Dios, ha echado la Biblia a la basura, pero un día cuando no sabían qué hacer, no sabían para dónde ir, volvieron sus ojos a la palabra de Dios y descubrieron que Dios estaba ahí, al lado de ellos, que Dios nunca los dejó de amar, que Dios estaba siempre con los brazos abiertos. Y ese día la vida de esas personas cambió. Te podría contar muchas historias. Gente que desafió a Dios en un momento de su vida. Gente que pensaba que Dios era una teoría inventada por gente tonta que lo único que tiene en la vida para apoyarse como una muleta es Dios. Y sin embargo, hoy día esa gente aceptó a Dios porque en un momento de tragedia no tenía para dónde ir. Qué bueno es Dios, que te ama. Que tú puedes haber en algún momento de tu vida hablado mal de Él, haberte reído, burlado de Él o de sus hijos que tienen fe en Él.
Sin embargo, cuando lo necesitas, Él viene corriendo para auxiliarte, porque Dios es un Dios de amor. Vamos ahora a la tercera parte. El subtítulo de esta parte es Daniel cierra las palabras. Mira lo que dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Otras versiones dicen, Daniel cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y muchos han tomado ese texto pensando que la ciencia aumentará se refiere a la tecnología, a los avances científicos. Y podría ser también aplicado a eso. Pero cuando tú lees el texto, específicamente el texto habla, Daniel cierra el libro. ¿Qué libro? El libro de la profecía. Guárdalo hasta el tiempo del fin. Mucha gente tratará de entenderlo, pero no podrá entenderlo. Y entonces, hoy día, el libro de Daniel es un libro estudiado por mucha gente, porque el libro de Daniel en realidad está dividido en dos partes. Tiene 6 capítulos que hablan de historias, pero son historias profecías. Y 6 capítulos que hablan específicamente de profecía. Y el libro de Daniel está relacionado estrechamente con el libro de Apocalipsis. Tú no puedes entender Apocalipsis, no entiendes Daniel. Y Daniel es el fundamento del libro de Apocalipsis. Y todo eso dentro del tema de la salvación que cubre toda la Biblia. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a Daniel en el tiempo del fin, mucha gente logrará entender la profecía que tú vas a guardar ahora para el tiempo del fin. Y hoy es día en que nosotros tenemos que estudiar más las profecías de Daniel, de Apocalipsis, para entender el plan de Dios para nosotros hoy. Pero sin interpretaciones particulares, caprichosas, humanas, sino fieles al contexto de la palabra de Dios y entendiendo que toda profecía tiene como fondo el tema de la salvación. Dios te ama y desea salvarte. La profecía no tiene como objetivo asustarte. La profecía tiene como objetivo despertarte, hacerte descubrir el amor de Dios, la preocupación de Dios por ti, a fin de que tú le entregues el corazón y camines con Él. La cuarta parte de este estudio habla del estudio de la palabra. Y en esta parte veremos que el propósito general de la profecía y de la Biblia es el tema de la salvación. Pero para eso leo 2 textos. Primero, el texto de 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta es la parte principal. Las escrituras tienen como el propósito enseñarte la salvación por la fe en Cristo Jesús. Después sigue diciendo el texto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En resumen, ¿cuál es el consejo de Pablo? Estudia lo que tú quieras en la Biblia. Estudia el tema que tú desees. Estudia la profecía y conócela bien. Pero no te olvides de una cosa. Ningún tema en la Biblia está encerrado en sí propio, sino que todos los temas en la Biblia tienen que ver con el tema central de la Biblia, que es el amor de Dios por ti y su deseo de salvarte. Versículo que tú estudies, capítulo que tú estudies, libro que tú estudies, profecía que tú estudies, tienes que estudiar sabiendo que el fondo de todo eso es el amor de Dios por ti y el deseo de salvarte. Otro texto más, Lucas 24:27, dice,
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto sucedió con Jesús después de la resurrección. Encontró a 2 discípulos que estaban yendo camino de Emaús y se les acercó. Y Jesús se dio cuenta que sus pobres discípulos no conocían la profecía o no la entendían correctamente. Entonces el texto bíblico que acabo de leer dice que el Señor Jesús les abrió las escrituras a los discípulos y estudió toda la escritura con ellos, y se refiere al Antiguo Testamento, mostrándoles a ellos en cada versículo lo que cada versículo hablaba acerca de él, del Señor Jesucristo, del Mesías. Ahora, si Jesús enseñó a sus discípulos que el centro de todo el Antiguo Testamento era Cristo, pues nosotros también, cuando leamos el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento que lo tenemos, nuestro afán principal debe ser encontrar a Jesucristo en cada versículo de la Biblia. Encontrar a Jesús en cada libro, en cada profecía de la Biblia. Por eso digo, los temas o las profecías no tienen un propósito en sí, sino que todas visan mostrar a Jesucristo, su amor por ti y el deseo que tiene de salvarte. Llegamos al fin de este estudio hablando de una pregunta: ¿figurado o literal? Hay que permitir que la Biblia se explique a sí misma, porque muchas veces cuando leas la Biblia te vas a preguntar, ¿esto es figurado o es literal? ¿Y cómo vas a entender esto? Bueno, hay que leer Daniel 7:7, que nos da una idea de todo esto. Dice: después de esto, una visión que Daniel está teniendo, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía 2 dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Tú te das cuenta? Aquí hay figuras: bestias, uñas, dientes, cuernos. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Es literal o simbólico? Pues la Biblia se interpreta solita. Porque mira, voy a leer el versículo 7:24 para ver cómo la propia Biblia se explica. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esto es interesante. Daniel presenta una visión donde hay una bestia con cuernos. Pero la interrogación: ¿estos cuernos son literales o son simbólicos? Y el propio Daniel explica: estos cuernos son reyes. Y viene el desarrollo de la profecía. El objetivo de la lección no es explicar la profecía, es mostrarte que cuando encuentras algo que no entiendes en la Biblia, busca la respuesta en la propia Biblia. Si no en el mismo capítulo, pues en otro capítulo. Y si no en otro capítulo, en otro libro de la Biblia. Pero la Biblia se interpreta sola. Mucho cuidado con darle tú interpretaciones particulares. A mí me parece, yo creo, hay mucha gente que se ha frustrado. Por ejemplo, cuando el siglo que estamos viviendo empezó, en el pasaje del año 1999 para el año 2000, mucha gente con la Biblia en la mano decía: aquí la profecía dice que Cristo va a volver, que ahora Cristo viene. Y ahora ya estamos en el año 2025. ¿Y dónde están todas esas personas que predicaron que el Señor Jesucristo iba a venir en el paso del año 99 para el 2000? Fallaron. ¿Por qué? Porque su interpretación profética no estaba basada en las Escrituras, estaba basada en su interpretación personal. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, la mejor manera de estudiar la Biblia es con humildad, con sencillez de corazón.
Oh querido, Dios te ama. ¿Tú crees que la Biblia es un libro lleno de misterios? No. Dios se revela a ti en la Biblia. Te quiere mostrar el camino, te quiere enseñar cómo ser feliz, cómo ser un cristiano feliz, un esposo feliz, una esposa feliz, un miembro de iglesia feliz. Dios quiere tu felicidad. Y toda la Biblia fue escrita para mostrarte el camino de la felicidad, el camino de la salvación. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo, mucho éxito esta semana.